Continuamos nuestro estudio de la confesión y estamos ahora aún en el capítulo 30. Vamos a orar antes de iniciar. Señor y Dios nuestro, a ti venimos en esta mañana como tu pueblo, necesitados de tu auxilio, para que tu palabra haga esa obra en nosotros, esa obra sobrenatural en nuestros corazones, para que podamos adorarte en espíritu y en verdad, cada día más, cada día mejor. Ayúdanos a tener entendimiento de estas doctrinas, de estas enseñanzas que fueron dadas, que sabemos están contenidas en tu palabra. Permite también que podamos vivirlas. Auxílianos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos nuestro estudio de la confesión y estamos en el capítulo 30. La vez anterior vimos cómo el capítulo 30 define en su primer párrafo en su primer párrafo define la cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor? ¿Quién la dio? ¿Quién quién fue el que dio esa ordenanza? Fue el Señor, decía el párrafo. ¿Cuándo la dio? La noche que fue entregado. También dio aspectos de hasta cuándo debe observarse. Bueno, hasta que Él regresara. Y también menciona después de esto cuáles eran los beneficios de la cena del Señor. A partir del párrafo 2 de este capítulo 30, dice así, vamos a leerlo. Párrafo 2 del capítulo 30. Dice, en esta ordenanza, Cristo no es ofrecido a su Padre, ni se hace en absoluto ningún verdadero sacrificio para la remisión del pecado, ni de los vivos ni de los muertos, sino que solamente es un memorial de aquel único ofrecimiento de sí mismo y por sí mismo en la cruz, una sola vez y para siempre, y una ofrenda espiritual de toda alabanza posible a Dios por él mismo. Así que el sacrificio papal de la misa, como ellos la llaman, es sumamente abominable e injurioso al sacrificio mismo de Cristo, la única propiciación por todos los pecados de los escogidos. Aquí en este segundo párrafo se nos habla de cuál es la naturaleza de la cena del Señor. Y lo hace en primera instancia negando el error que para este momento se cometía. Debido a que la reforma fue un rechazo de muchas doctrinas y prácticas católico-romanas, las confesiones reformadas están marcadas por muchas declaraciones. Estas declaraciones rechazan y repudian estas falsas enseñanzas. El párrafo 2 comienza con una declaración de esta índole. Es una negación de la doctrina católico-romana de que en la misa el pan y el vino se convierten en el cuerpo y en la sangre reales de Jesús y que luego son sacrificados a Dios. Roma también afirma que mediante ese sacrificio se hace expiación por los pecados de los vivos y de los muertos, dice. Así que el párrafo comienza con una negación enfática de este error. Claramente, Cristo no es ofrecido a Dios en la cena del Señor y no se hace ningún sacrificio para perdonar los pecados de nadie. El único sacrificio suficiente y necesario que alguna vez ha servido para el perdón de los pecados es el sacrificio único de Cristo Jesús en la cruz. Eso hace 2000 años, una sola vez, para siempre y por todas. Un único sacrificio suficiente. Y eso es lo que se afirma en este párrafo. Pero en segundo lugar, también se da una declaración de cuál es la verdadera naturaleza de la cena del Señor. También es un memorial del sacrificio de Cristo.
La afirmación positiva sobre la naturaleza de la cena del Señor se opone a la visión católica, católico-romana, de que es un nuevo sacrificio real, del cuerpo real de Cristo. Más bien, la cena es solo, llamémosle por este momento, un memorial de la única ofrenda de Cristo de sí mismo en la cruz. Nuestro Señor dijo que debemos observar la cena del Señor en memoria de Él. La iglesia, por lo tanto, debe recordar constantemente, una y otra vez, el sacrificio de su Señor. Esto por medio de la cena, pero no por repetirlo. Recordemos que no se recuerda o no es memoria algo que está ocurriendo en ese momento. El Señor mandó hacer esto en memoria de mí. No nos mandó a hacerlo una y otra vez conmigo, de mí. Una memoria no es algo que está sucediendo en ese momento. Somos llamados a recordar lo que sucedió una vez y para siempre. Ese sacrificio nunca se repetirá más y no es repetible, no es posible repetirlo. Fue una vez y para siempre. De hecho, la carta a los hebreos nos habla o nos aclara muchos de estos. Vamos a ir por un momento a Hebreos capítulo 7. Vamos a leer capítulo 7, versículos 26 y 27. Hablando de Jesús, el autor a los hebreos no menciona, hace énfasis con respecto a los sacrificios del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Y dice así acerca de Jesús, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Claro que el autor a los hebreos nos aclara que ese sacrificio fue hecho una sola vez, sin necesidad, como era en la antigüedad, de repetición de sacrificios constantes día a día y los días de reposo y en las fechas de Pascua nuevamente. Más pasajes de esta carta a los hebreos aún nos aclaran más este asunto. Por ejemplo, el capítulo 9, versículo 12. Leamos de 11 y 12. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Uno de los graves problemas en los que se incurre al llamar la misa o la cena del Señor como una repetición del sacrificio de Cristo es que consideramos insuficiente su muerte. Y eso es un grave, grave error. Es una blasfemia contra la obra perfecta del Señor Jesucristo. La confesión nos señala que la ofrenda de Jesús fue de sí mismo y por sí mismo. Desde una perspectiva, vemos que es el Padre quien ofrece al Hijo. Romanos 8:32 nos habla de que el Padre no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pero Jesús también afirmó que entregó su propia vida, que es el punto que señala la confesión. Dice Juan capítulo 10, versículos 17 al 18. Juan capítulo 10, versículos 17 al 18.
Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aquí se enfatiza el hecho de que Jesús se ofrece a sí mismo. Él actuó como sumo sacerdote, que es lo que estábamos leyendo en Hebreos, capítulo, en los capítulos que vimos, 7, incluso el 8 y el 9, nos hablan de él, de Jesucristo como sumo sacerdote. Una de las cosas que hace aquí que su sacrificio sea tan único es que Él es tanto el que ofrece, el que entra y ofrece, da la ofrenda como sumo sacerdote, pero también Él, Jesucristo, fue la ofrenda. Fue una ofrenda de sí mismo por sí mismo. Y es la frase que usa aquí la confesión. También utiliza otra frase que dice un memorial. Al decirlo así, la confesión no dice que la cena del Señor sea solamente un ejercicio mental, un recordatorio. Ah, bueno, qué bonito, un recordatorio. No, el hecho de que sea un memorial no significa que la iglesia simplemente se reúne para participar del compañerismo a nivel horizontal, mientras se concentran sus mentes en el pasado, en lo que sucedió una vez. No significa que la cena del Señor no sea un medio de gracia. O sea, que la cena, lo que quiere decir cuando se dice un memorial, no es que se está negando que sea un medio de gracia, porque bien se nos dice que Dios actúa en medio de la cena del Señor para bendecir a su pueblo, o que la cena del Señor, en medio de la cena del Señor, Cristo visita o tiene comunión con su pueblo. La frase cuando se nos dice solo un memorial enfatiza la distinción radical entre la visión católico-romana negada y la visión que los reformadores tenían. Algunos cristianos protestantes hoy en día pueden para distanciarse completamente de ese error católico, han enseñado que la cena del Señor no es literalmente más que un memorial. Y este es un error. Ellos afirman que no es un medio de gracia, como los reformadores lo afirmaban. Esta visión se ha llegado a llamar una visión zwingliana o de Zwinglio, de Ulrico Zwinglio, quien era un reformador suizo. Él tuvo intensos debates con Lutero y con los católicos romanos para aquel momento, pero su enseñanza, todo esto porque su enseñanza, Zwinglio no enfatizó la presencia corporal de Cristo. Él decía, no, Cristo Jesús no está presente corporalmente en la cena. Pero tampoco tuvo un énfasis en la presencia espiritual. Entonces algunos llamaban que Zwinglio se distanciaba de que la cena del Señor fuera algo más que un memorial. Decían muchos que él afirmaba que era solo un memorial. En el caso de Zwinglio, su apasionado rechazo de la presencia corporal física de Cristo no debe entenderse como un rechazo de la presencia espiritual de Cristo en medio de sus ordenanzas. Por lo tanto, no es justo caracterizar a Zwinglio como alguien que rechazaba la presencia espiritual de Cristo en medio de la cena. Zwinglio no rechazó el hecho de que hubiera una comunión real con Cristo en ese momento. Pero real no quiere decir corporal. Zwinglio fue uno de los primeros reformadores que murió incluso antes de Calvino, en la escena de la Reforma. Y debido al enfoque de sus debates con Roma y con Lutero, esa negación de la presencia física de Cristo
llegó a ser representado como uno solo. Y no es que Zwingli haya pensado más allá de la cuestión de los signos o símbolos del pan y el vino. Significan que esta significancia que tenían el pan y el vino fueran el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero tampoco formó parte de las discusiones posteriores que se dieron. Entonces, no tenemos escritos amplios de Zwingli con respecto a esto. Creo que es irnos más allá de lo que Zwingli escribió, el decir que Zwingli rechazó la presencia espiritual de Cristo en la cena. Que tenemos también en la cena del Señor, tenemos también una ofrenda espiritual de alabanza. Se nos dice una ofrenda espiritual. Además de ser un memorial, la cena del Señor es una ofrenda espiritual, una oblación. Se usa en nuestra confesión en una traducción más exacta o precisa del inglés en el cual se escribió, una oblación. Ese fue un término que se utilizó anteriormente. Ese término significa una ofrenda o sacrificio. Pero si ofrenda es sinónimo de sacrificio, ¿por qué la confesión dice que la cena del Señor es una oblación o una ofrenda en la misma frase en la que niega que es un sacrificio? Bueno, en alguna manera los autores de la Confesión de Westminster querían evitar el uso de la palabra sacrificio. Esto en referencia a la cena del Señor, ya que la Iglesia Católica Romana hace esa designación para representar su doctrina de la cena. Ellos querían distanciarse de eso. Los autores decían que había un sentido en el cual la cena del Señor podría llamarse un sacrificio, una adoración, una ofrenda, pero solamente es en el mismo sentido en que nuestra alabanza, la que sale de nuestros labios o con la que alabamos al Señor día con día, también puede llamarse un sacrificio. Este elemento de nuestra adoración que ha sido ordenado por Dios y que le agrada, es agradable delante de Él. En palabras de Calvino, esta clase de sacrificio, decía, no tiene nada que ver con apaciguar la ira de Dios o con obtener el perdón de los pecados o con merecer la justicia, pero se ocupa únicamente de magnificar y exaltar a Dios. Bueno, al llamar a este elemento de adoración un sacrificio espiritual, los autores subrayaban que no es una ofrenda de nada físico, ya sea de los elementos mismos o, como enseña Roma, de la presencia real del cuerpo de Cristo. En tercero, es una negación del error. Ante la fuerza de la definición de las prácticas católicos romanos, los reformadores llamaron a la misa un acto abominable. A la luz de las afirmaciones de la doctrina de Roma con respecto a la Eucaristía o la misa, la confesión afirma que el sacrificio de la misa es sumamente abominable. En particular, es abominable porque contradice y blasfema la clara enseñanza de las sagradas escrituras acerca del sacrificio de Cristo en la cruz, siendo una única ofrenda y eficaz que expiaba el pecado de todos los que creen. Por eso, si esto no es considerado una herejía blasfema o abominable, es difícil imaginar que otra cosa pueda ser designada así. Las confesiones y catecismos de la Reforma utilizan términos similares a abominable para describir acerca de la misa romana. Le llaman blasfemia, le llaman detestable o abominación. Y todas estas palabras son muy fuertes. Debemos entender y considerarlas de tal manera, porque son afrenta contra el sacrificio real de Cristo. Pero a la vez debemos ser cautelosos a la hora de enfrentarnos a otros. Debemos ser
misericordiosos, porque hay quienes aún consideran a la Iglesia Católica Romana como la madre del- de los creyentes y consideran a la autoridad papal como sublime. En medio de esto debemos tener cuidado, no de la afrenta que esto es, porque ya la palabra de Dios es una afrenta por sí misma para todos los que no confían en Él, pero sí de argumentar por argumentar. El Catecismo de Heidelberg, escrito en 1563, afirma que la misa, en el fondo, no es más que la negación del único sacrificio y sufrimiento de Jesucristo. Lo llama una idolatría maldita. En su pregunta 80. A la luz de las claras enseñanzas de la Biblia, los cristianos del siglo XXI harían bien en preguntarse si se trata de exageraciones o no. Y harían bien en preguntar si deberían sentirse libres de asistir a misas católicas romanas en cualquier ocasión. Esto por el hecho de que, una vez más, lo que se afirma en la misa católico romana es nuevamente el sacrificio de Cristo. Y no podemos alejarnos de ahí. No podemos obviar simplemente el hecho de que eso es lo que se afirma en la misa. Vamos ahora a los párrafos 3 y 4. Vamos a leer el párrafo 3. Dice, que el Señor Jesús en esta ordenanza ha designado a sus ministros para que oren y bendigan los elementos del pan y del vino, y que los aparten así del uso común para el uso sagrado. Que tomen y partan el pan y tomen la copa, y participando también ellos mismos, den ambos a los participantes. De alguna manera, estos párrafos siguientes, el 3 y el 4, van a abordar el tema de cómo los ministros del Evangelio deben administrar la cena del Señor. No fue solamente una ordenanza para los amigos cercanos de Jesús en aquel tiempo, los apóstoles. Estaba destinado a esta ordenanza a ser guardada por todos sus discípulos a lo largo de esta era. ¿Cuál es esta era? Bueno, hasta que Él venga. ¿Cómo deben entonces los pastores de las iglesias llevar a cabo la observancia de esta ordenanza? Bueno, deben hacerlo tal y como lo hizo Jesús cuando lo instituyó. En obediencia a su mandamiento, Él nos dijo, haced esto. La confesión especifica las acciones de oración, bendecir los elementos, de partir el pan, de tomar la copa y de distribuir ambos elementos a los participantes. Interesantemente, la frase o la palabra que se utiliza originalmente en nuestra confesión era comulgantes. Ya sabemos que esa palabra la utilizan los católicos romanos, pero la palabra es correcta porque la palabra significa en comunión. Y luego todos debían participar de ambos elementos, todos los comulgantes, todos los participantes. La lista de acciones que se nos dice aquí, que se nos menciona, es un recuento de lo que Jesús hizo la noche antes de morir. Dice el pasaje, Mateo 26, 26 al 27. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando a sus discípulos y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados.
Se nos mencionan varias cosas que se dan aquí. Primera es orar, bendecir y apartar los elementos. Cuando la confesión nos dice que los ministros bendicen los elementos y así los separan, no sugiere que algo suceda o cambie en la sustancia del pan y el vino. Esa bendición que se profesa sobre los alimentos no los transforma, no los rodea de una energía sobrenatural mística, no los rodea con un aura celestial. Simplemente significa lo que afirma la confesión. La oración en forma de acción de gracias y petición de la bendición de Dios es la forma en que los elementos son apartados del uso común para el uso santo. Confesión nuevamente distingue la observancia bíblica de la Cena del Señor de la observancia católica romana de la misa. El pan y el vino no se vuelven material o inherentemente diferentes de otros panes y vinos, o del pan y el vino que estaban en ese momento antes de la oración, simplemente que ahora están apartados para el uso especial. Robert Shaw, quien fuera un presbiteriano del siglo XIX, escribió: tampoco hay más dificultad en comprender cómo Jesús bendijo el pan que en comprender cómo Dios bendijo el séptimo día o el día de reposo. Dios bendijo el séptimo día al separarlo para un uso santo o designarlo como un día de descanso sagrado. Cristo bendijo el pan apartándolo de un uso común y designándolo como un uso santo y visible de su cuerpo. Vemos cómo no hay ninguna sugerencia de ningún proceso místico o sobrenatural sobre el pan y el vino. Así lo entendieron los reformadores también al llamarle un medio ordinario de gracia. Es un medio ordinario donde Dios usa algo tan ordinario como una comida para hacer algo extraordinario en los corazones de su pueblo. Segundo, el partimiento del pan. El partimiento del pan como parte de la observancia de la cena del Señor probablemente debería entenderse como un acto simbólico. Representa de, de una manera, en la forma que el Señor lo dice: este es mi cuerpo, el cual es partido por vosotros. Se representa el cuerpo partido de nuestro Señor por nosotros, en contraposición a lo que se llamaría simplemente un proceso o un procedimiento pragmático, algo repetitivo. Bueno, es para compartir el pan, es por la facilidad de dar el pan, ¿verdad? Que se parte. No, es más allá, es la imagen que debe ser plasmada en nuestras mentes, de que el cuerpo de Cristo fue partido por nosotros. También debemos ponerle un límite, porque la fracción del pan no implica ningún tipo de actuación dramática o ostentosa, derivada de algún tipo de veneración a los elementos. Y esa va a ser la preocupación del párrafo siguiente. Tercero, la participación, comunión o comulgar. Las palabras comulgando, comulgantes, comunión, participación, se refieren a la participación de la comunión y de quienes participan con ella. Ya sé que son muchas palabras y puede ser enredado, pero debemos verlas como sinónimos, porque ellas fueron utilizadas de esta manera. Y es cierto que hoy en día a quienes se les dice que comulgan, se está pensando solamente en la práctica católico-romana, pero la palabra en sí no significa nada malo y fuera de lo que debería significar. Es aquellos que tienen comunión.
La razón de nuestra confesión para especificar el uso de ambos elementos deben ser recibidos por todos los que participan también se debe a otra desviación de la Iglesia Católica Romana, otra perversión de Roma. Roma, a partir del siglo XIV, empezó a negar la copa o el vino a quienes participaban en ella, a quienes participaban de la comunión. Y de alguna manera, esta negación de la copa vamos a hablar en el siguiente párrafo. Así. El párrafo 4, vamos a leerlo. Dice el párrafo 4. Negar la copa a los miembros de la iglesia, adorar los elementos, elevarlos o llevarles de un lugar a otro para adorarlos y guardarlos para cualquier pretendido uso religioso es contrario a la naturaleza de esta ordenanza y a que Cristo instituyó. Este párrafo 4 hace un rechazo de los errores católicos romanos. Además de los errores que vimos anteriormente con respecto a la misa y con respecto a la transubstanciación, otras prácticas erróneas de la Iglesia Católica Romana constituyen un abuso de esta ordenanza de Cristo. Este párrafo 4 aborda algunos de ellos. En primero está la negación de la copa o del vino al pueblo. Para 1415, Roma negó oficialmente la copa al pueblo. Solamente el sacerdote participaba de ella en su propio nombre y en nombre del pueblo. Gracias. Esta fue una política que permaneció en la Iglesia Católica Romana por cerca de 500 años, hasta el siglo XX. Fue un desprecio por las palabras de Jesús que él profesó en Mateo 26-27. Bebed de ella todos. Además, estaba en sintonía con el clericalismo de aquel tiempo y de alguna manera con el desprecio práctico que se daba por parte de Roma, de los laicos, y por parte del liderazgo y sacerdocio de la iglesia. Ellos negaron en aquel momento el hecho de que todos participaran del vino. Decían, no, el vino es solamente para el sacerdote y solamente el sacerdote puede tomarlo en lugar del pueblo. No es eso lo que instituyó el Señor Jesús. Segundo error, la veneración de los elementos. Además de la negación de la copa, la confesión rechaza el adorar los elementos o levantarlos y transportarlos para adoración y reservarlos para cualquier pretendido uso religioso. De parte de la doctrina de la transubstanciación, el hecho de que los elementos se convierten en el cuerpo real y en la sangre real de Cristo, se desprende también de que el pan consagrado es el cuerpo mismo de Cristo. Por lo que el catolicismo romano ve esto como un motivo para justificar la adoración de los elementos. Las propias declaraciones oficiales de Roma dicen así, voy a citar. Debido a que Cristo mismo está presente en el sacramento del altar, debe ser honrado con el culto de adoración. En la liturgia de la misa expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo, bajo las especies de pan y vino, entre otras formas, haciendo una genuflexión o inclinándonos profundamente como signo de adoración al Señor. La Iglesia Católica siempre ha ofrecido y ofrece al sacramento de la Eucaristía el culto de adoración, no solo durante la misa, sino también fuera de ella,
reservando con sumo cuidado las hostias consagradas, exponiéndolas a la solemne veneración de los fieles y llevándolos en procesión. Esto es lo que dice la Iglesia Católica Romana con respecto a los elementos, a las hostias, a la misa. Estos errores son rechazados por este párrafo 4, porque son todos contrarios a la naturaleza de esta ordenanza y a la institución que Cristo dio con respecto a ellos. Además, los errores romanos en este punto son una violación patente o latente del segundo mandamiento. El segundo mandamiento podemos ir en este momento a Éxodo 20, versículos 4 al 5. Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 5. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Claramente en la institución de este mandamiento por parte del Señor, rechaza toda adoración a toda imagen. La práctica católico-romana hace de la hostia una imagen falsa, una idolatría. Y al adorar los elementos simplemente se rechaza una vez más la deidad real de Cristo y la deidad unificada de Dios. Él es uno solo, un solo Dios, tres personas. Y esto es parte de lo que necesitamos comprender a la hora de tener un poco más de entendimiento de la cena del Señor. Esta mañana quedaremos hasta aquí. Continuaremos la siguiente semana si el Señor así lo permite.